Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de la empresa Diageo. Tal vez muchos no lo conozcan como empresa, pero sí seguramente reconozcan muchas de estas marcas que ven en esta pantalla, ¿sí? Es una empresa británica y vamos a tratar de determinar su calidad, su ventaja competitiva y ver si a los precios actuales representa o no una oportunidad de inversión. Como vemos en este gráfico, estamos teniendo una caída de aproximadamente un 18-20% a partir de los picos que tuvo allá por fines del 2021 y concuerda con niveles máximos que tenían previo a la pandemia, ¿sí? Allá por el 2019. Estos valores que ven acá es en libras, ¿sí? Está cotizando actualmente a unas 31 libras con 50, ya que su acción original cotiza en la Bolsa de Londres. Estos son los últimos 5 años, si lo vemos más prolongado, vemos que esta empresa, bueno, es un cañón con una tendencia alcista en los últimos 20 años. Desde ya es una empresa cíclica, por lo cual tenemos caídas frecuentes entre medio, pero su tendencia es claramente alcista. Bien, Diageo tiene más de 200 marcas, está distribuido en más de 180 países. Muchas de las marcas que conocen ustedes son de Diageo, son propiedad de Diageo. Podemos mencionar el whisky más vendido en el mundo, que es Johnny Walker. La ginebra, una de las ginebras más vendidas en el mundo, no es la más vendida, pero sí una de las principales, como Tanqueray. El vodka premium más vendido en el mundo, que es Smirnoff. Bueno, la cerveza negra icónica por excelencia, que es Guinness. Y el licor más vendido en el mundo, que podemos mencionar a Baileys, ¿sí? Como para mencionar alguno. Esta empresa nace a partir de la fusión entre Guinness y Grand Metropolitan en 1997. Cotiza en la Bolsa de Londres con el ticker DGE y su ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza con el ticker DEO, al igual que su CDR, que también tiene el mismo ticker DEO. Además, la compañía también es propietaria del 34% de la compañía de bebidas Moet Hennessy. Esta es un segmento de lo que es Louis Vuitton, ¿sí? El segmento de bebidas. Y bueno, también esta tiene marcas icónicas como bueno, el Chandon, el Dom Perignon, el Cognac Hennessy, como así también tiene la denominación de origen del Cognac y Champagne, ¿sí? Si analizamos los segmentos de negocios, podemos ver que se dividen entre lo que es las bebidas espirituosas, que ahí podemos mencionar el whisky, el tequila, el vodka, el ron, los licores y demás, la cerveza y las bebidas listas para beber, que después vamos a ver qué son. Si vemos el porcentaje de ventas, cuáles son más importantes, bueno, el 25% de las ventas de Diageo provienen de lo que es el whisky escocés. Entre las marcas más conocidas, la de Johnny Walker, su nave insignia, pero también tiene otras muy conocidas como White Horse, J&B y demás. En la segunda posición la ocupa la venta de cerveza, ¿sí? Ahí su nave insignia es la Guinness, la cerveza negra por excelencia. Respecto a esto podemos mencionar que Guinness fue la cerveza más vendida durante el 2022 en los pubs en el Reino Unido durante el 2022. Fue potenciado, por lo que hablan, por el evento del Mundial, pero bueno, le ganó a sus principales competidores, por lo cual, bueno, es un dato relevante. El 12% de las ventas provienen de su segmento de tequila, el 9% de lo que serían su línea de vodka, el Smirnoff y algo más premium, el Ciroc. Los segmentos que más han crecido de estos que vemos son el whisky escocés, que aumentó un 16% en ventas, y el tequila, que es el segmento donde más crece, con un 32%. Segmentos de ventas un poco menores, podemos mencionar los licores, como son la crema de licor Baileys o el Sheridan, el gin, podemos mencionar a Tanqueray y a Gordon's con un 5%, el ron, un 5%, por ejemplo el Capitán Morgan, y las bebidas listas para beber que les decía previamente con un 4%, es
lo que representa menor ventas dentro de lo que son los segmentos, y son estas bebidas que ya vienen preparadas, por ejemplo, gin tonic o whisky cola o demás, vienen ya preparados así en latas. Respecto a la distribución geográfica es excelente. Fíjense que el porcentaje de ventas, obviamente el 39% proviene de lo que es América del Norte, pero después está muy bien distribuido en el resto del mundo, ¿no? Europa un 21%, Asia-Pacífico un 19% y América Latina y África aproximadamente un 10% cada uno, por lo cual tiene muy buena diversificación geográfica. Si hablamos de la cuota de mercado, en lo que es bebidas espirituosas premium, que es, digamos, a lo que apunta la empresa, es líder en el mercado, tiene el 25% de la cuota de mercado, seguido bastante de lejos por Pernod Ricard y bueno, y mucho más lejos por otras marcas como por ejemplo Bacardi. Pero es líder en bebidas espirituosas premium. Respecto a esto, la empresa está llevando a cabo una estrategia de premiumización de su cartera y lo vemos claramente como a partir del 2019 al 2023 el sector de premium y super premium representan hoy muchísimo más porcentaje de ventas que lo que representaba previamente. Actualmente los segmentos premium y super premium abarcan el 60% de las ventas de Diageo. La empresa segmenta sus bebidas en 3 niveles, en super premium, premium y estándar, y de esa manera logra diversificar y tener alcance a cualquier tipo de consumidor, ¿sí? Incluso esto le da resiliencia ante eventos recesivos, ¿no? Donde el consumidor tal vez del sector premium pasa a consumir el segmento estándar o el que consumía el segmento super premium pasa a consumir el segmento premium. De esa manera, bueno, se vuelve menos cíclica la empresa. Lo mismo con los segmentos etarios. A distintas edades, a veces el gusto del consumidor cambia. Tal vez cuanto más joven consume, no sé, cerveza, a medida que va creciendo se vuelca más a otro tipo de bebidas, no sé, el gin, por ejemplo, y a mayor edad a veces vuelca más, no sé, al whisky escocés. Bueno, la empresa abarca de esa manera a todos los grupos etarios, a los distintos segmentos sociales con respecto al poder adquisitivo y eso lo vuelve más resiliente a los ciclos económicos. Por otro lado, esta estrategia de premiumización lo que vuelve es más rentable a la empresa, ya que cuanto el segmento es más elevado de premium y super premium, los márgenes que dejan estos segmentos son más elevados que los del segmento estándar. Como así también esta premiumización apunta a adaptarse a los nuevos estándares de consumo, ¿no? Se está viendo que en Europa y Estados Unidos, o sea, en los mercados desarrollados, principalmente la generación millennial, toma menos alcohol, pero prefiere tomar de mayor calidad. O sea, hay una premiumización también del consumidor. Y con respecto a los mercados emergentes, lo que se vio es que, bueno, a medida que se genera mayor porcentaje de clase media en estos mercados, bueno, estos tienden a tratar de consumir bebidas de mejor calidad. Y es ahí donde la empresa entra con sus segmentos premium y super premium. Respecto al crecimiento de la empresa, desde ya son empresas que siguen siendo cíclicas, como vemos algunos numeritos en rojos ahí, pero que a lo largo del tiempo tiene un buen crecimiento. En los últimos 10 años creció un 4,12% anual y compuesto. Años que tuvo muy buenos crecimientos, como por ejemplo el año pasado. Años negativos, como fue en el 2020. Desde ya esto fue el impacto de la pandemia, donde cerraron los restaurantes y los pubs, donde obviamente se vende bebida. Pero tiene un crecimiento sostenido, muy parejito, de alrededor de un 4%. Desde ya es una empresa gigante y las empresas gigantes obviamente les cuesta mucho más crecer. No es una empresa de crecimiento, ¿no? Es una empresa value. Si vemos lo que esperan los analistas a futuro, bueno, en los próximos 5 años esperan que crezca alrededor de un 5% anual y compuesto, que coincide aproximadamente con lo que piensan los analistas de cómo evolucionará el mercado de bebidas espirituosas, ¿no? Que se espera que en los próximos 5 años crezca un 6,32%
anual y compuesto. Un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Esta tendencia creciente de la cuota de mercado de estas bebidas espirituosas. Analizando un poquito los márgenes, si vemos el margen neto que tiene Diageo, primero lo que nos llama la atención es la estabilidad que tienen los márgenes, ¿sí? Alrededor de un 21% todos los años, que es un excelente margen, ¿sí? Es un excelente margen. Esto denota la ventaja competitiva de la empresa y su capacidad de fijación de precio. Y siempre me gusta compararlo las empresas con su principal competencia, en este caso Pernod Ricard, ¿sí? Dueño de marcas como Absolut Vodka, el Whisky Jameson, el Jim Beefeater, el Havana Club. Bueno, y vemos que es muy superior. Fíjense, el margen neto promedio de Pernod Ricard es de 14, ¿sí? Mientras que de Diageo es de 21. Esto denota la ventaja competitiva clara que tiene respecto a su competencia. Lo mismo al evaluar los márgenes de flujo de caja libre. Fíjense que los márgenes, bueno, obviamente son elevadísimos. Fíjense que márgenes de flujo de caja libre que fluctúan generalmente entre 18 y 20 y 21. Además de elevados, son sostenidos y eso es importante verlo en las empresas y me encanta verlo en una empresa. Y además, mucho más elevados que los márgenes de flujo de caja libre que controla o maneja su principal competencia, Pernod Ricard, ¿no? Fíjense que Diageo maneja márgenes entre un 18 y 20 y Pernod Ricard podemos hablar de márgenes entre los 12 y los 14, ¿sí? Hay una diferencia marcada en la eficiencia de la empresa para generar flujo de caja libre con respecto a las ventas que genera la compañía. Al analizar los índices de rentabilidad, bueno, vemos también que hay una clara ventaja de Diageo por sobre su competencia. El retorno sobre activos, o sea, qué tan eficiente es la empresa para generar beneficios respecto a los activos que posee. Vemos que tienen un ROA rondando entre un 8 y un 10%, son ROA elevadísimos, Diageo. Fíjense la competencia, un ROA entre un 4 y un 5%, prácticamente la mitad. El ROE, o sea, qué tan eficiente es la empresa para generar beneficios respecto a su patrimonio, también tiene ROEs que rondan el 35-40%, mientras que los ROE de Pernod Ricard, bueno, son muchísimo más bajos. Y el más importante y el que más me gusta analizar, que es el ROIC, ¿sí? La rentabilidad sobre el capital invertido, o sea, qué tan eficiente es la empresa para generar beneficios a partir de su capital invertido, entendiendo el capital invertido tanto su patrimonio como la deuda que toma para invertir en la empresa. Bueno, vemos que tiene ROICs muy elevados, Diageo, siempre arriba de un 15%, 12%, ¿sí? Son elevadísimos. Siempre buscamos ROICs por arriba del 9%, Diageo cumple con este requisito con creces. Y fíjense, los ROICs de Pernod Ricard, bueno, no llegan al 10%, ¿sí? Rondan entre un 8, un 9%, los mejores años, ¿sí? Por lo cual los ROICs elevados y sostenidos, recuerden que evidencian la ventaja competitiva de la empresa. Esto lo hablamos en un video, pues se los dejo por allá arriba el link, sobre los fosos, las ventajas competitivas y qué incumbencia tienen los ROICs elevados y sostenidos a lo largo del tiempo con respecto a la calidad de la empresa. Una de las cosas a destacar de esta empresa es la ventaja competitiva clara y el foso amplio que tiene, bueno, que se evidencia, como dijimos previamente, por los ROICs elevados y sostenidos que tienen en el tiempo. Y bueno, analizando un poquito en profundidad del por qué, bueno, primero tenemos que hablar de los intangibles, que son las marcas, ¿no? Las marcas le otorgan la capacidad de fijación de precio a la empresa, ¿no? Y eso genera mayores márgenes. O sea, la empresa puede vender 750 mililitros de una bebida a casi $200, como es el Johnnie Walker Blue Label, ¿sí? Y el consumidor aún así comprarlo, ¿sí? Por ese intangible de marca, además de la calidad de la bebida, ¿no? Pero hay un intangible de marca que hace que pueda fijar precios, obteniendo así mayores márgenes que la competencia. Además, por la escala, ¿no? Sabemos que la empresa es el principal competidor en lo que es bebidas espirituosas, tiene el 25% de la cuota del mercado, entonces pueden producir por la escala a un costo menor que la competencia. O sea, el costo de producir, el costo fijo de producir 20 botellas es lo mismo que el costo fijo de producir 100 botellas. Entonces, el costo fijo dividido por la cantidad de botellas producidas es mucho menor cuanto mayor la escala del negocio, ¿no? Bueno,
Diageo tiene esta ventaja competitiva también. También tiene una ventaja competitiva clara en los canales de distribución, ¿no? Por tener la escala en la que produce, la distribución a nivel global y demás, bueno, tiene ventaja competitiva con respecto a otras marcas más pequeñas, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que al tener tan diversificada su cartera, bueno, genera un vínculo muy estrecho con el cliente, donde, por ejemplo, si uno tiene un hotel o una casa de comidas, trabajando solamente con un proveedor, con una sola marca, que es Diageo, tiene una variedad de bebidas, tanto en tipos de bebidas como en calidad de bebidas, con un solo proveedor. Siguiendo con los fosos, vamos a ver un video sumamente educativo. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y ese el que tenés vos? Nah, tampoco me hace un Johnny Walker que tan negra lo tomo, pero cuando es algo especial tomo un Blue Label. Es un elixir. Y el otro es un... Bueno, el Coco nos deja una excelente lectura de lo que es la ventaja competitiva por intangible, ¿no? Fíjense lo que dijo, ¿no? Un elixir, el mejor whisky del mundo. ¿A qué voy con esto? El consumidor de bebidas super premium, premium y super premium, en realidad no está comprando una bebida. Sí lo está comprando, pero más allá de la excelente calidad de bebida, lo que compra es una experiencia, ¿sí? Se sienta a disfrutar pensando que está tomando ese elixir, como dijo el Coco, el mejor whisky del mundo. Una bebida exclusiva que no es para todos, ¿sí? Eso le genera a nivel personal una sensación de placer, una sensación de gratificación. Yendo a la lectura de lo que es la neurociencia, esta sensación, esta experiencia le genera liberación de dopamina, que es una hormona que genera felicidad, placer, relajación, bueno, un estado de euforia. Bien, entonces, ¿qué es lo que genera toda esta experiencia, yendo a la importancia del foso? Bueno, que un cliente esté dispuesto a pagar más de $200 por 750 mililitros de una bebida, ¿sí? Y lo paga no por la bebida en sí, o no solo por la bebida en sí, sino por esa experiencia premium, ¿sí? Esto es lo que genera un foso amplio, ventaja competitiva y que se traduce por este poder de fijación de precios en márgenes amplios que generan grandes beneficios y grandes generaciones de flujo de caja libre para este tipo de empresas. Analizando los dividendos, bueno, la empresa paga 80 peniques por año en concepto de dividendos. La cotización en Londres es de 31 libras con 77, lo que entrega un rendimiento por dividendo del 2,51%. Recuerden que como es una empresa inglesa no tiene retención por inversor extranjero, por lo tanto ustedes como inversores del CDRs les queda el 90% de lo que paga en concepto de dividendo. El otro 10 se lo queda, bueno, comisiones, COMAF y demás. Por lo cual van a tener un rendimiento por dividendo del 2,26%. Si lo analizamos versus el rendimiento por dividendo histórico para hacer una estrategia por rango de dividendos, vemos que el techo lo tuvo alrededor de los 2,7%, allá en la caída por el tema de la pandemia del COVID, lo cual no estamos tan lejos, estamos tan solo a un 7,2%. O sea, el precio debería caer un 7,2% para estar en este techo por rango de dividendos. Si vamos más atrás, alrededor de 10 años, bueno, vemos que tuvo techos más altos, alrededor del 3%. Para estar sobre estos techos tendríamos que tener una caída de casi un 20%, ¿sí? Pero me parece que este techo del 2,7% me parece que tiene una lectura mucho más correcta y más acorde al contexto actual de la empresa, ¿no? Bueno, con respecto al crecimiento de lo que paga en concepto de dividendo, si tomamos en cuenta los últimos 10 años, tuvo un crecimiento anual de un 3%, lo que paga en concepto de dividendo, y bueno, y lo mismo en los 5 y los 3 años posteriores, ¿no? Alrededor de entre un 3 y un 4% aumenta año a año lo que paga en concepto de dividendo, lo cual lo hace factible para hacer una estrategia de Dividend Growth Investing, ¿sí? Lo que es la estrategia de rango de dividendo, le dejo un video por allá arriba explicándolo para que no lo haya visto. Si vemos un poco lo que es la seguridad del dividendo, vemos que en los últimos 3 años, o 5 años también, lo que paga en concepto de dividendo insumió un 70% de lo que la empresa genera en concepto de
beneficios o de flujo de caja libre. Son porcentajes elevados, pero en este tipo de empresas donde la generación de flujo de caja libre es muy constante, muy predecible y no fluctúa en el tiempo, bueno, no deja de ser un dividendo seguro. La empresa lo puede pagar sin ningún tipo de problemas. Yendo a la recompra accionaria, bueno, no es una gran recompradora de acciones, incluso hasta el 2018 no recompraba acciones. A partir del 2018 empezaron con un plan de recompras que lo han ido cumpliendo de buena manera. Y bueno, y si tomamos a partir del 2018 a la fecha, vemos una recompra anual que ronda, o en promedio, es del 1,74%. No es una gran recompradora, pero sí recompra acciones. Estaría bueno ver, ahora que los precios han caído, que la empresa acentúa la recompra a estos precios, ¿no? Eso sería muy bueno de ver. Bueno, es una empresa que trata muy bien al accionista. Si tomamos en cuenta lo que generó en los últimos 5 años de flujo de caja libre y los relacionamos con lo que ha destinado en los últimos 5 años al pago de dividendos y a la recompra de acciones, bueno, el 92,7% de lo que generó en flujo de caja libre se devolvió al inversor de manera directa a través de dividendos o indirecta a través de la recompra de acciones. Entonces podríamos decir que prácticamente todo lo que genera la empresa lo devuelve al accionista, ya sea de manera directa, en pago de dividendo, o de manera indirecta, recomprando acciones. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online, podés vincularte como nosotros como cliente, sin cargo, sin modificación de comisiones. Seguís operando como lo hacías habitualmente, pero pudiendo acceder a nuestro servicio de asesoría. Si te interesa, puedes escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Yendo a la valoración de la empresa, desde ya todos los valores que están acá están en libras y hacemos la transformación a partir del ADR, ¿no? La cotización de libra a dólar hoy es a 1,24 y bueno, tiene una ratio con el ADR de 4, ¿no? Hoy cotiza la acción en Estados Unidos 159,5 dólares, ¿no? Si hacemos un descuento de flujo de caja, como márgenes le vamos a poner el 21%, que es lo que maneja la empresa en promedio de los últimos 10 años. Como tasa de crecimiento futura le vamos a poner un 4%, siendo conservadores. Recordemos que los analistas piensan que va a crecer un 5, un 5,3%. Bueno, le ponemos un 4 para ser conservadores. Bajo esa perspectiva podríamos decir que la empresa está cotizando a su valor intrínseco. O sea, su valor intrínseco serían los 155 dólares. Estaríamos en margen de precio justo. Recordemos que este tipo de empresas es rara verlo cotizando a sus precios justos, ¿sí? Y mucho más raro verlos cotizando por debajo de su valor intrínseco. Bueno, y ahora yendo a lo que es la proyección de beneficios, bueno, si especulamos con que la tasa de recompra continúe a 1,5% de acá a 10 años, ¿sí? Los últimos 5 la tasa de recompra fue más elevada, del 1,7%, y proyectamos un PER de 22, que bueno, básicamente fue el promedio de los últimos 10 años, exceptuando esos años de 2020 y 2021, que sus beneficios cayeron y tuvieron un PER mucho más elevado, alrededor de 25. Así que vamos a poner 22, que fue el número promedio. Bajo esa perspectiva, a 10 años la empresa tendría que estar valiendo unos 297 dólares, lo que representaría un retorno por capitalización del papel del 6,4% anual y compuesto. Ahora, si a eso le agregamos el retorno por dividendo, teniendo en cuenta que un crecimiento del dividendo del 3,5% anual, que es el crecimiento promedio que tuvo a 5 años, y sumando ese dividendo al retorno, tendríamos un retorno anual y compuesto de alrededor de un 9,5 o 9,9% anual y compuesto los próximos 5 o 10 años, ¿sí? Siempre recordemos en lo que es inversiones, buscamos que tenga aproximadamente un 12% de retorno total, ¿no? Y eso lo lograríamos a cotizaciones de aproximadamente 150 dólares o menos, ¿no? Ahí tendríamos a 5 años un retorno por arriba del 11%. Si queremos un retorno mayor, bueno, por arriba del 12 estaríamos con cotizaciones por debajo de los 145 dólares, ¿sí?
Estas son empresas predecibles, son empresas estables, por lo cual tal vez exigirle un 10% anual y compuesto, sabiendo que es muy probable que esto suceda, tampoco lo veo mal siendo conservador. Bien, como conclusiones, es una de esas empresas que se denominan forever, o sea, son esas empresas para tenerlas toda la vida, una empresa de altísima calidad, con ventaja competitiva clarísima, eso le otorga esos ROICs elevados y sostenidos, que además eso le permite fijar precios altos y obtener márgenes amplios. Es un negocio, además, un modelo de negocio predecible, estable, sin cambios disruptivos, o sea, es muy predecible saber que dentro de 10 años la gente va a estar consumiendo bebidas alcohólicas. Tal vez esté consumiendo más whisky o más cerveza o más gin o más ron, pero van a estar consumiendo este tipo de bebidas espirituosas y eso vuelve a la empresa y a sus beneficios futuros predecibles, ¿sí? Bueno, es una empresa, obviamente no es de crecimiento, tiene un bajo crecimiento, pero sostenido, alrededor de un 4, un 5% anual y compuesto. Y bueno, yendo un poco al resumen, su valor intrínseco calculado a través de un descuento de flujo de caja rondaría los $155. Y el precio sugerido, o sea, lo que pensamos, obviamente esto no es una recomendación de compra, sino que tiene un objetivo meramente educativo, pensamos que por debajo de los $150 estaríamos invirtiendo a un precio justo en una empresa de excelentísima calidad con una clara ventaja competitiva. A esos precios estaríamos en un rendimiento por dividendo del 2,7%, que llevado a lo que es la estrategia de rango de dividendos estaríamos en el techo de los últimos 5 años, lo cual nos indicaría que está infravalorada en relación histórica. Y haciendo una proyección de beneficios, podemos hablar que podríamos tener un retorno total a estos precios, tanto por capitalización del papel como por los dividendos que cobraríamos, de aproximadamente un 12% anual y compuesto a los próximos 5 o 10 años, un poquito menos, el 11,5%, pero creemos que es un precio interesante para empezar a armar posición en este tipo de empresas. Bueno, como siempre, si les gustó el análisis, por favor dejen algún like, algún me gusta, comenten, que es así como nosotros seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.